esta tarde, por favor, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Estos mensajes que hemos estado hablando tienen que ver con la idea de que las personas o usted de manera específica entiendan que algunos tienen esa pregunta: ¿es mi fe genuina? ¿Es mi fe realmente real o no lo es? ¿Es una fe genuina? ¿Es mi fe sin barreras? ¿Es mi fe, o tengo una fe que cuestiona, que no está muy seguro? Y la idea de esta serie es ayudarle a usted a resolver esas preguntas. Para hacer una ilustración al respecto de este tema, quiero contarle una experiencia que yo viví hace apenas 4 años atrás, siendo miembro de los pastores de esta iglesia. Un empresario que se congrega en los servicios en inglés nos invitó a todos los pastores, éramos en total 5 pastores, nos invitó para ir a pescar a Alaska. ¿A cuánto les gusta pescar? ¿Verdad? Bueno, a mí me invitaron para ir a pescar a Alaska. Los que caminan en el mundo de la pesca saben que ir a pescar a Alaska es algo muy especial. Da estatus, es caro ir hasta Alaska, los permisos son caros y en fin. Nos fuimos a Alaska a pescar, y para irnos a pescar, ahí está Edgar Núñez, que nunca en su vida había agarrado una vara de pescar. No sabía, no tenía idea de qué era lo que era pescar salmón y halibut. No tenía la mínima idea de que los salmones se pescan y que los halibut también se pescan en alto mar. Pero ahí iba yo en el grupo y me compré mi traje de pescador. Ahí andaba yo con mis botas hasta arriba, con mi traje de hule, mi gorrita especial, y yo andaba, pero cualquiera que me miraba en el grupo pensaban: este tipo no solo se ve bien, sino que debe de ser un buen pescador, va. Yo me imagino que así pensaban algunos. Pero el asunto se puso más interesante cuando llegamos a Alaska y bajamos nuestras cosas del avión y llegamos al lugar donde teníamos que empezar a pescar. Los hermanos, los pastores, sabían que yo no era pescador, pero les gustaba mi traje, creo, porque todos me animaban: Edgar, vas a estar bien, como que el traje te da habilidades, ¿verdad?, que no tienes. Y me animaban: vas a ver que lo vas a lograr hacer muy bien. Y ahí estaba yo en el grupo de los pescadores. Bueno, estaba hablando de que fui con pastores de la iglesia con experiencia en la pesca. O sea, para ellos no era la primera vez. Para ellos ya era la segunda o tercera, cuarta, quinta vez, no sé. Pero tenían experiencia con la pesca. Pero ahí estaba yo. El único que sabía la verdad, si era o no pescador, era yo. De ahí la apariencia daba a entender que yo era pescador. Cualquier persona que me miraba vestido, actuando entre los que estaban ahí vestidos igual de pescadores, metiéndome a la lancha y sentándome en la lancha, así como que me pegaba el aire en la cara, yo ahí con mi gorra y mi equipo en la mano, ¿eh? El único que sabía si era yo verdaderamente un pescador era yo. Quiero usar esta ilustración para decirte algo. Puedes parecer cristiano, puedes vestirte tal como se viste un cristiano, puedes ir a los lugares en donde los cristianos van, pero el único que sabe qué tan cristiano eres tú. El único que sabe con convicción absoluta qué tanto caminas correctamente en los caminos del Señor
Ese eres tú. Y con la idea de esta tarde es darles a ustedes algunas recomendaciones, algunas herramientas para que ustedes puedan medir su fe, para que ustedes puedan decir: realmente estoy corto, estoy llegando. Nadie me va a poder decir que ya llegaron a la plena estatura de Cristo Jesús, porque nadie va aquí en la tierra y llegará a tal extremo. Pero sí podemos medir nuestro grado de madurez, nuestro grado de convicción, con las ayudas que espero que la palabra del Señor nos dé esta tarde. Abra Primera de Juan entonces, capítulo 2, versículos 3 a 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. En esto podemos saber que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar en el mismo camino que él anduvo. Mis hermanos, esto habla de la convicción que tenemos de haber conocido o no haber conocido a Jesús ya. Esto habla de algo que yo sé porque yo sé. Hay algo, esto dice respecto de la convicción que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que si nosotros realmente hemos conocido al Señor Jesús, sí o no. O solo conocemos una religión, o solo conocemos una manera de hablar, una manera de vestirnos, una manera de citar versículos, pero que en realidad todavía no se ha formado dentro de nosotros el varón o la mujer que Dios desea que se forme para su honra y para su gloria. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 22: acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certeza de fe. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con corazones sinceros, seguros de la fe que opera en nosotros. Si a mí me preguntan: pastor, ¿usted se considera una persona que camina en fe, que está seguro de su fe? Yo le voy a decir a usted: lo estoy intentando. Yo le voy a decir: yo hago todo lo que puedo por acercarme a la medida del varón, de la palabra que describe el Señor. Yo no lo he alcanzado aún. Yo apenas repito lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que no que yo lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago, es que persigo el autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Pues con esas palabras quiero decirte que no importa qué respuesta le des a la pregunta, qué tan fuerte, qué tan real es mi fe. Quiero decirte que cada uno de nosotros está en ese proceso de madurez. Entonces cada uno de nosotros está en ese proceso en el que debemos legitimizar la pregunta al respecto de si estoy caminando conforme el modelo de Dios para mi vida. Hay tres elementos que nos van a dar la seguridad sobre nuestra plena fe en Cristo Jesús. El primer elemento es la garantía basada en la palabra, la garantía basada en las palabras. Para que tú tengas una plena convicción de que estás caminando en la voluntad de Dios, que se está formando en tu hombre interior, se está formando el hombre o la mujer de Dios que Dios quiere, necesitas entender qué es lo que la palabra de Dios garantiza al respecto de ti. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que tú eres hoy? La palabra de Dios dice que sin Cristo Jesús nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, éramos cadáveres caminando. Estábamos muertos, estábamos separados de la relación con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios te dice también que a aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces es importante que tú entiendas esto, que la garantía
que necesita tu alma, la garantía que necesita tu ser, está basado en lo que la palabra de Dios dice de quién eras tú y quién eres ahora en Cristo Jesús. Que no es qué es lo que hacías, sino quién eres en realidad ahora, qué es lo que la palabra de Dios dice. Por eso, mi hermano, usted me va a escuchar a mí decirle una y mil veces: lea la Biblia, por favor. Entérese de qué es lo que la Biblia dice a respecto de usted, cómo usted era en el pasado, cómo Dios lo describe a usted en el pasado y cómo lo describe ahora que usted ha sido lavado con la sangre de Jesús. Es importante que usted tenga esa garantía basado en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque a usted no le interesa qué es lo que el pastor dice que usted es. A usted le interesa qué es lo que la Biblia dice, que Jesús dice, que Dios dice, quién usted es. Y ese es tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios le va a dar a usted la garantía de estar viviendo una fe genuina, una fe real. Es muy importante que usted entienda también que el segundo elemento es la seguridad dada por el Espíritu. Usted y yo necesitamos la convicción que viene de tener una vida en el Espíritu. Fíjense que en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice que él tenía una lucha, que las cosas que él no quería hacer, hacía. Las cosas que él no deseaba hacer, terminaba deseándolas. Y en un momento él describe muy bien la lucha que cada uno de nosotros tiene con el alma y con el espíritu, con un alma mal entrenada, con un alma en pecado, una alma humanista versus lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros vivamos. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 7. Pero en el capítulo 8 nos dice la Escritura que tenemos que desarrollar una vida en el Espíritu. Para aquellos que están en el Espíritu de Dios no hay condenación. Todas las cosas obran a bien para todos los que estamos en Cristo Jesús. En fin, es importante que usted entienda que la convicción que usted necesita recibir es la convicción que viene del Espíritu Santo morando en usted, viviendo dentro de usted. Voy a hacer una pregunta solo porque es domingo y es día de iglesia y la puedo hacer en público. Pero déjeme preguntarle esto: ¿tiene usted comunión con el Espíritu Santo? ¿Conoce usted al Espíritu Santo de Dios? Es una muy buena pregunta, porque para muchas personas la idea de qué es la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos la experiencia que necesitamos tener con el Espíritu de Dios. Conocemos a profundidad, en realidad, quién es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque usted necesita la seguridad que le da el Espíritu Santo de una fe genuina en usted. La gran mayoría de personas se limitan a decir el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe y otras cosas más. Y eso es verdad. Pero hay algo que tú tienes que entender: es de que el Espíritu de Dios es el que te da la seguridad de tu fe y de tu salvación. Él es el que te convence del pecado o de la justicia. El Espíritu Santo es tan importante. En Romanos capítulo 8 versículo 14 a 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para volver a caer en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos esté constantemente recordando que somos hijos de Dios. Y esto es relevante para poder responder a la pregunta: ¿qué tipo de fe estoy viviendo? ¿Es una fe real o es una fe más o menos, o una fe
falsa. Para ayudar a resolver esas preguntas, como le dije, estamos estudiando Primera de Juan, para que usted pueda darle a su fe la consistencia que la palabra de Dios quiere que usted le dé. La tercera es la garantía de los frutos. Es importante que nosotros demos fruto en nuestra vida. No estoy hablando fruto del Espíritu Santo, estoy hablando de que nosotros podamos aprender a resolver nuestras situaciones de acuerdo a la palabra de Dios, y que las personas sepan que opera en nosotros una sabiduría sobrenatural, que opera en nosotros sabiduría que no es terrenal, que no es mundana, porque es diabólica y es carnal, dice la Escritura, sino que opera en nosotros una sabiduría celestial. ¿Y esto por qué? Porque es importante que nosotros entendamos Juan capítulo 15 versículo 8. Juan capítulo 15 versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Está diciendo que llevéis mucho fruto, pero no se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo, se está refiriendo a las consecuencias de tus acciones, glorificando o no glorificando a Dios. A ese tipo de fruto se refiere la Escritura en este sentido. Todo esto, mis hermanos, se resume a decir que nosotros los cristianos, para poder acomodarnos a vivir de acuerdo a la fe genuina, necesitamos literalmente, los creyentes estamos llamados a la obediencia. Y en eso me voy a detener un poquito más que lo que he dicho anteriormente. Al respecto de la obediencia. La obediencia puede decirse que la obediencia es seguir los mandamientos o las órdenes de alguien en autoridad. Y usted está correcto al decir esto. Pero la obediencia que la palabra de Dios habla es la obediencia que contradice nuestra voluntad, la cruza. En algún momento Dios dice una cosa, pero nuestra voluntad dice otra. Entonces nos encontramos con que la obediencia que Dios quiere de nosotros es la obediencia que vence nuestra voluntad. Entienda bien esto, es la obediencia que vence nuestra voluntad. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Requiere disciplina. Requiere, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios le entreguemos al Señor nuestra voluntad de una manera completa, una manera absoluta. Yo me recuerdo que en algunas ocasiones yo encontré a mi hijo haciendo travesuras, ¿verdad? Una vez encontré a mi hijo Tony cogiendo del refrigerador comida que no estaba autorizado a comer. Y cuando lo encontré, literalmente le dije: ¿qué haces? Pues nada, papi. Yo aquí, la refrigeradora aquí, yo buscándole los ojos para hacer contacto visual, y él caminando. Pues nada, papi. Yo insistiéndole: mi hijo, ¿qué pasa? Y él en su caminar igual, nada, papi. Como queriendo caminar detrás de mí para poder salir e irse, ¿verdad? Esa ilustración la quise usar para decir qué pasa entre nosotros y Dios. A veces Dios nos agarra con las manos en la masa y tenemos la osadía de decirle: nada, Dari, no estoy haciendo nada.
Cuando Dios nos está viendo que estamos haciendo algo que le estamos desobedeciendo, intentamos de alguna manera justificar nuestra desobediencia. Y este es mi punto importante, que usted entienda que no hay ninguna manera bíblica de justificar nuestra desobediencia, porque desobediencia es eso, es el hecho de no dejar que nuestra voluntad sea vencida por la voluntad del Padre. Y vamos a querer hacer cualquier cosa para justificar nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta, porque pensamos que igual que el papá de Tony, que va a decir con que mi hijo, él pensaba que si él seguía haciendo esto, eventualmente yo iba a decir, no hay problema, mi hijo. No fue así. Me volteé y le dije, hey, voltéate en este momento y me muestras qué llevas en las manos. Y quebrantado, arrepentido probablemente, se voltea y me muestra lo que llevaba. Y era algo que él podía comérselo, pero se lo estaba comiendo fuera de tiempo, sin autorización, sin permiso. Hay momentos en la vida, mis hermanos, que así nos pasa con Dios. Nosotros aceleramos los tiempos para ver de qué manera podemos disfrutar de algo que Dios quiere que disfrutemos más adelante. No es ahorita, es para más tarde. Mi punto aquí con esto, mis hermanos, es de que su obediencia a Dios va a hacer la diferencia en cuanto a su fe, si su fe es real o su fe no lo es. Si usted es obediente a Dios, ¿cuántos de ustedes han hecho dietas aquí en alguna ocasión? O tener 1, 2, 3, 200, 300 personas están haciendo dieta. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta un montón. ¿Verdad? Usted que está haciendo dieta, si usted que es disciplinado, mire, a mí me cuesta montones. Pongo mi alarma que voy a salir a caminar. Pongo mi alarma y me suena mi alarma. ¿Y sabe qué dice mi alma? Sosiégate, alarma mía. Y cuando siento, ya le pegué el manotazo al teléfono y apagué la alarma y seguí durmiendo. ¿A quién les ha pasado algo así parecido? Solo para que uno me sienta mal, levante la mano. Oh, 2, 3, qué rico, qué bueno. No me siento tan mal. Así es como, mis hermanos, la disciplina que tenemos que tener en el Señor va en contra de nuestra voluntad. Nuestra obediencia a Dios va en contra. Yo también que me siento, después de que le digo a mi alma, sosiégate, alma mía, me levanto y encuentro a mi esposa con sus tenis, con su gorra, con sus anteojos y peleando con su teléfono y sus audífonos para sincronizarlos, para salir a caminar conmigo, ¿verdad? Y me siento tan bien después de haber vencido a mi alma que me quería dejar en la cama por una media hora más. De la misma manera te vas a sentir tan bendecido, mi hermano y mi hermana, cuando tú veas que tu obediencia le agrada al Padre. Te vas a sentir tan bien obedeciéndole a Dios, que yo voy a hacer la pregunta obvia: ¿cuántos de ustedes han obedecido a Dios? Levante su mano, por favor. ¿Verdad que qué delicia es obedecer a Dios? De eso se trata el hecho de que para poder nosotros cultivar una fe genuina, la obediencia es muy importante. Es también importante reconocer que el enemigo de nuestra alma, Satanás, el diablo, él es experto en querer manipular nuestras circunstancias de modo de hacer que nosotros no obedezcamos a Dios. Pero le voy a decir algo que aprendí cuando yo era muy joven en la fe. Aprenda usted a reprender al diablo. ¿Aló?
Aprenda usted a reprender al diablo. Cada vez que el Satanás venga con sus mentiras delante de usted, cada vez que venga con malas intenciones, solo diga esto: que Cristo te reprenda. Aló. Usted, pastor, me está enseñando algo religioso. Si usted lo quiere tomar así, tómelo de esa manera. Pero lo que estoy enseñando a usted esta tarde con decirle esto, que Jesús te reprenda, es algo que usted debe de practicar, porque usted a veces no va a tener el poder para reprender demonios, pero Cristo sí tiene el poder para hacerlo. No estoy diciendo que usted no lo pueda hacer. Reprenda al enemigo de su alma. Atrévase a decirle: conmigo no te metas, conmigo no te puedes meter, porque a mí me cubre la sangre del Cordero, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy una hija de Dios, y estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y en fin, reprenda usted al enemigo de su alma, porque Él es el que quiere que usted desobedezca. Aló. Si yo fuera pentecostal, le pediría que le diera un aplauso a Jesús, solo para que Jesús sepa que ustedes lo aman mucho. Es muy importante que usted entienda que además de ser llamados a la obediencia, nosotros los cristianos tenemos que aprender que la relación es la razón de nuestra obediencia. La relación con Dios es la razón de nuestra obediencia. Porque tenemos relación con Dios, obedecemos. No obedecemos para tener relación con Dios. Es porque tenemos relación con Dios es que nosotros obedecemos. Y esto es, mis hermanos, algo que tiene mucho que ver con la intimidad que tú desarrollas en tu vida de oración y de alabanza y de adoración a Dios. Es algo que desarrollas en la relación íntima. Flor y yo estamos casados desde hace 41 años. Y le voy a decir, nos conocemos lo suficiente ahora. Pero yo me recuerdo que cuando recién comenzamos, ella me comenzó a tirar las líneas, o comenzó a conquistarme. Yo me recuerdo que cuando comenzamos nuestra relación, hablábamos bastante. No habían emails, no habían teléfonos celulares, habían fax, había teléfono de aquellos que se marcaba en un disco. Pero hablábamos bastante personalmente, y yo le hacía preguntas porque quería conocerla. Ella respondía a las preguntas porque también quería conocerme. Ella me hacía preguntas porque también quería conocerme. Y yo recuerdo en varias ocasiones haberme quedado, teníamos un curfew, terminaba a las 9 de la noche. Yo no podía estar en la casa donde ella vivía más tarde de las 9 de la noche. Entonces a veces estábamos en una plática muy amena, me estaba contando alguna cosa importante de su infancia, de su adolescencia, pero yo miraba el reloj y ya iban a ser las 9 de la noche y teníamos que interrumpir la conversación, y lo hacíamos primero en obediencia. Y segundo, creando una expectativa por seguir comunicándonos, de seguir hablando para poder conocernos más. Hago este análisis o hago esta figura para decirte algo que es muy importante. Platica con Dios. Platícale. Pregúntale cómo es Él. Pregúntale todo lo que le quieras preguntar. Él tiene una historia tan linda, mis hermanos. Tiene una historia tan amena. Tiene testimonio de dónde vino, quiénes son sus padres, hablando de Jesús, hablando del Creador, quién es el Creador. Si tú te sientas a solamente conversar con Él para conocerlo, Él ya te conoce porque Él te creó. Él sabe tu sentar como tu levantar.
Él sabe tu anochecer como tu amanecer. Es importante que en esa relación que vas a cultivar, que cultivas con Dios, vas a darte cuenta que es fácil obedecerle a alguien que tú conoces. Es fácil reconocer a alguien. Es fácil obedecer a alguien que te conoce y te conoce muy bien. La obediencia es lo que nos permite no solo crecer en confianza cuando se trata de nuestra relación con Jesús, sino también cada vez más como Jesús. Los versículos que leemos en 1 de Juan capítulo 2 nos dicen 3 maneras diferentes que es la misma respuesta, y es una respuesta muy completa. El versículo 3 dice: en esto que sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. La primera manera de conocer a Jesús es guardar sus mandamientos. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. La segunda manera es guardar su palabra. Primera es guardar sus mandamientos. Segundo es guardar su palabra. En esto podemos saber que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar en el mismo camino que él anduvo. La tercera vía es ser como Jesús. Mire usted la comunión a lo que nos lleva. La comunión nos lleva entonces a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra y a caminar como Jesús caminó. Y esto, mis hermanos, para mí ha sido algo muy alentador, porque me permite ver que vale la pena pasar media hora con Dios, que vale la pena pasar 45 minutos a los pies del Señor, que vale la pena pasar 10 minutos de mi día ocupado a los pies de Jesús, porque me ayuda a aprender a obedecerlo, porque mi obediencia está conectada al éxito de mi fe genuina o una fe falsa. Para muchas personas, la fe falsa está basada en mentiras porque no conocen la verdad. Mi punto aquí, y esto es muy importante que usted lo entienda, es que la Biblia es el estándar para la obediencia. La Biblia es el estándar. Es lo que la Biblia dice, es lo que es la verdad. No hay otro. Nosotros no tenemos el libro del Mormón, no tenemos el libro de Atalayas de los testigos de Jehová, nosotros no tenemos ningún otro libro. Tenemos solo un libro, que es este bendito libro, ¿verdad? Y este libro es nuestro parámetro para todo lo que es verdad. Dice la Biblia que tú eres amado. Amén. Dice que eres amado. Dice la Biblia que tú eres hijo de Dios. Esa es la verdad. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Eso es verdad, porque está en la palabra de Dios. Dice la Biblia que tú vas a morir, pero vas a resucitar. Eso es lo que la verdad dice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra, dice la palabra, dice la palabra, dice la palabra y dice la palabra, y lo que la palabra dice es verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos, hablando de conocimiento. Si algo necesitamos conocer bien, es la palabra de Dios. Necesitamos conocerla porque es el estándar para nuestra obediencia. Hay ciertas cosas que el mundo querrá que tú obedezcas, pero la palabra de Dios dice que no lo debes de hacer, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted alguna vez vio el Karate Kid, esa película de Karate Kid? ¿Verdad? Los que son de mi generación se recuerdan de todo. Los que no, le vamos a contar rápidamente de qué se trataba la película. Es una película de un joven estudiante que quería aprender karate y encuentra a un maestro, a un anciano experto en karate, que le comienza a enseñar a hacer algunos movimientos limpiando ventanas. Le comienza a enseñar que tenía que hacerlos de esta manera, que tenía que hacerlos de alguna manera, pero el estudiante no estaba muy interesado en eso. Lo que él quería era ya entrarle al karate, y él quería meterlo, agarrarse a los golpes con quien fuera.
En esta historia de Karate Kid, mis hermanos, es muy importante que veamos algo. Hay ciertos momentos en nuestra vida con Dios que Dios nos ocupa en aprender algo que necesitamos aprenderlo ahora para usarlo después. Dios te va a comenzar a enseñar cosas que tú dices, no, pero es que yo ya quiero aprender otras cosas, yo ya quiero aprender a hacer no sé qué. Dios te va a llevar en un proceso de aprendizaje que te va a ir enseñando poco a poco las cosas que son relevantes a tu vida. Yo me recuerdo cuando yo era joven en la fe, yo quería predicar en la plataforma principal de la iglesia. Me llamó la atención lo que el pastor hacía, cómo lo hacía. Me llamaba la atención que usaban la palabra, hablaban de sus experiencias personales. Y yo quería aprender a predicar. Y ocurrió que cuando yo comencé a servir al Señor, no me pusieron a aprender a predicar. Me enseñaron a servirle a los indígenas en mi país que estaban saliendo de una guerra civil. Entonces me mandaron a ser coordinador de proyectos, que lo que hacíamos era que creábamos hornos para que las personas pudieran hacer pan. Entonces me enseñaron a hacer ladrillos, me enseñaron a cómo se hacían los hornos, pero yo quería aprender a predicar. Yo quería ser un predicador, pero el trabajo que Dios utilizó, la estrategia que Dios utilizó conmigo, puede no ser la misma que vaya a utilizar contigo, pero lo que sí está en común entre tu vida y la mía es de que Dios te va a ir preparando gradualmente para las cosas que Él quiere que tú hagas. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que la Biblia nos enseña para que podamos ser buenos obreros. Le voy a dar mi punto final para que usted pueda irse a descansar dentro de un ratito. La obra de Cristo es el contexto de la obediencia. No hay mejor ejemplo en la escritura ni en la vida a no ser el ejemplo de Jesús como un hombre, como un ser humano que vino siendo Dios. Cristo vino a ser un ejemplo de obediencia. Cuando usted piense en alguien que le inspire por su obediencia, piense en Cristo. Piense en alguien que decidió dejar de ser Dios temporalmente para poder tomar forma de hombre. Filipenses capítulo 2. Que no considerando como cosa que aferrarse, se despojó de su deidad para tomar forma de hombre. ¿Para qué? Para obedecerle al Padre. Por eso, mis hermanos, para concluir en esta tarde, yo quiero animarte a que tú vivas una fe genuina. A que tu fe, cuando te preguntes, ¿estoy yo viviendo una fe genuina o mi fe no lo es? Pases por todo lo que ya te dije y concluyas con lo siguiente: necesitas de la ayuda del Señor. Necesitas de su ayuda para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor te instruye. Póngase de pie, por favor, y permítame bendecirlo a través de mi oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este auditorio en esta noche, esta tarde. Te ruego, Dios, que tú los colmes de muchas bendiciones. Te ruego, Dios, que tú llenes sus aljabas, Señor. Que tú llenes, Señor, sus cestas. Que tú llenes, Señor, sus graneros. Que tú les des abundantemente todo lo que necesitan para poder ser hombres y mujeres con una fe genuina, una fe incuestionable, una fe que no varía, que no se mueve de un momento a otro, sino que es una fe determinada, una fe que habla de su relación personal y de obediencia a Cristo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que sanes toda enfermedad que por ventura se haya infiltrado en nuestra congregación.
Señor, sana, Señor, corazones rotos, corazones quebrados. Restaura, Señor, almas que están alejadas de ti en este momento. Señor, te ruego que tú te muevas de una manera sobrenatural, y te lo pedimos porque caminamos en fe y no por vista. Porque sabemos, Dios, que nuestra fe es la convicción de las cosas que no hemos visto, pero que esperamos que van a ocurrir. Creemos, Dios, que tú lo puedes hacer. Y te ruego, Dios, que a cada una de las familias de esta congregación, Señor, tú las bendigas y que les des una semana próspera, una semana llena de bendición. Que los alejes, Señor, de las artimañas de Satanás, y que los acerques a tu amor, Señor, con lazos de amor. Que los acerques a ti, Señor, con palabras de ánimo, con palabras que los levanten, con palabras que los bendiga. Que cada vez que os abran tu palabra en esta semana, encuentren joyas, encuentren, Señor, un diálogo entre tú y ellos. Que tu palabra les instruya, Señor, y que tu Espíritu Santo les guíe. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Él siempre merece la gloria y la honra.